Ya se puede ir, tranquilo, vaya. Vaya tranquilo que ya estoy. Bueno. Aló, ¿con quién estoy? Aló. Buenas, ¿cómo está? ¿Bien? Luis Fernando. Señor. Hola, ¿con quién estoy? Luis Fernando. Hola, Luis Fernando. Quiero ponerle el fondo de V21. Sí, señor, ¿cómo así? O sea, el fondo en dónde. El fondo, espera a ver si lo logro. Oh. No, ya sí está muy atenta del WhatsApp. O sea, digamos, ahorita ya con 5 minutos. Ahora sí. Sí, señor, ya le quedó bien. Bien. Listo. Sí, señor, perfecto. Bueno, una pregunta. En la mesa nuestra, ¿hay 2 conferencias o 4? Ya le digo. Son 4 personas. Lo que pasa es que una sola reunión, o sea, una sola presentación, van a hablar 3 personas. Esmeralda, Sina, Andrea, que es el empoderamiento femenino. Y luego a Alexandra. Empoderamiento femenino, son ellas 3. Sí, sí, señor. Son 3 personas que van a estar hablando. Entonces es Andrea, Sina y Esmeralda. Sí. Listo, voy a decirle a ver si te puedo hacer anfitrión para que tú estés más pendiente. Y Alessandra Cortés es. Hay que si puede hacer anfitrión a Leña. Bueno, ¿con quién estoy, Fernando? Sí, señor, en este momento está con Luis Fernando. Entonces Gonzalo está diciendo que sí, también es bacano organizar el evento. Pero el que va a estar a cargo de la sala se va a llamar Juan Felipe. Juan Felipe, todavía no está, ¿verdad? No, no, señor, es que tuvo un problema, entonces él ya ahorita entra, bueno. ¿Y quién es Marlene? Marlene es una... Hola, Porfa, mucho gusto, soy profesional de la Facultad de Ciencias. Exacto. Sí. ¿Marlene? Sí, señor.
Ah, oiga, Valeni, qué chévere. Tú estás apoyando a David. Sí, señor. Ah, bueno, chévere. Y Esmeralda es una de nuestras invitadas. Bueno, claro. Sí, señor, exacto. Rodríguez, Antes, Sina y Andrea antes de Franco. que se vaya. Hola, solamente buenas nos ha tardes. llegado este Jorge. Buenas Eh, tardes. eh, hola, Andrea, ¿cómo estás? Mucho gusto, César. Encantada. Oiga, chévere, ustedes están junto con Esmeralda y con Sina en un mismo equipo. Sí, señor. Tal Ay, cual. qué chévere. Bueno, ¿y cómo se van a repartir el tiempo aquí todavía que estamos detrás de bambalinas? Esmeralda va a hacer la presentación y Sina, digamos, por temas de idioma, en lo que sea necesario para que ella participe, nosotros le ayudamos y hacemos la traducción. Ay, qué bonito. Eh, Ella es inglesa, no, ella es Jordana. de Jordania. Sí, señor. Oiga, qué bonito, qué bonito. Y ahí les presento Hola, a... Esmeralda, ¿cómo estás? Alessandra, un gran Buenas saludo. tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, aprovechemos ahorita que estamos aquí como en privado y nos presentamos. El equipo de esta tarde, Alessandra, que va a estar contigo, 2 conferencias. En un primer momento van a estar en empoderamiento femenino en Colombia, un equipo conformado por Andrea Franco. Aquí está Andrea. Andrea, muy bien. Esmeralda y nuestra amiga Nimet. Sin anime, ¿verdad? Sí, señor, sin anime. Ella se conecta en unos 10 minutos. Porque, Sin anime. sin anime, porque ella Ella está entonces es en de Holanda en Jordania. este momento. Sí, Está señor. en Holanda en estos momentos. Sí, señor. Y es Jordana, es el gentilicio de ellos, Jordana. Señor. Listo. Y Andrea, ¿dónde eres? Me suena como a bogotana. Totalmente, sí, señor. Y Tal cual. Esmeralda, También bogotana. bogotana. Y Alex, oiga, Alex, nosotros Bogotana. hasta ahora sé que lo sospechaba, Alex. No hablamos como Juan Daniel, pero bogotanas. Como Juan Sí. Daniel Oviedo Bueno, no es usar el acento, pero sí. Alessandra es aquí de nuestra casa académica U21, así que genial, Alessandra, que estés con nosotros. Andrea y Esmeralda están en Bogotá, tienen una gran trayectoria investigativa. ¿Y cómo fue esa relación con Sina, Andrea y Esmeralda? Yo arranqué a hacer mi doctorado en la Universidad de Maastricht en el 2010. Ahí conocí a Sina. Sina era también estudiante de doctorado, estaba a punto de terminar. Y teníamos la coincidencia temática, entonces trabajamos juntas desde el 2000, fuimos amigas desde el 2010 y empezamos a trabajar juntas en el 2012. Y el año pasado conocí, por esta época, ¿cierto, Esmeralda? Conocí a Esmeralda, que hizo la maestría también allá en la Universidad de Maastricht y nos juntamos a hacer este documento. Es parte de la tesis de maestría de Esmeralda. Ujú. A mí me parecería chévere que esa pregunta al inicio, cuando estamos presentando al grupo, o a ustedes 3, ¿cómo fue que se constituyó el grupo? Y entonces, Andrea, se van presentando. Andrea, la primera que conoció Andrea fue a Sina o a Esmeralda. Asina. A Sina. Entonces presentas a Sina y bueno, Sina no conoce a Esmeralda mucho, sí. No, Claro es que mi sí. supervisora de tesis. Ay, qué genial. O sea, ella podría fácilmente presentarte, Sina, Esmeralda. Por el idioma tal vez no. Ujú. Entonces sería o Andrea que presentar Esmeralda o Esmeralda misma que te presentaras. ¿Qué quieres? Yo te presento, tranquila. Sí, sí. Que Andrea Listo, bueno, presente. muy bien. Y ya en un segundo momento, Alessandra, ¿quieres que entonces te presente, Alessandra, por ser aquí de casa o tú quisieras hacerla? Sí, como quieras, no sé cuál es la dinámica. Tú me Bueno, muy dirás. bien. Yo hubiera traído también a mis compañeras, no sabía. Bueno, También según porque el somos tiempo coautoras con otra compañera, sí. tenemos señalado que a las 3 hay conversatorio.
Entonces significa que los dos equipos tenemos que repartirnos el tiempo. ¿Cuánto han previsto Andrea, Esmeralda y Sina que van a gastar su conferencia? No más de 20 minutos. 20 minutos. ¿Y Alessandra? Me escribieron que 30, 30. Entonces, pero entonces lo que podríamos hacer es eso. Ya van a ser las 2 de la tarde, máximo 30 minutos máximo. Mientras tanto que las personas que están en conexión vayan registrando sus preguntas, las pueden ir formulando en el chat. Y aquí va a estar con nosotros Juan Felipe. Juan Felipe, ¿ya llegó? Juan Felipe. No, no ha llegado. Es que lo que pasa en este momento está en el médico porque le pasó algo. Entonces yo voy a estar Luis Fernando, ¿listo? Ay, Entonces, bueno. mientras él llega, Juan Felipe está en México. no, que le tocó ir al médico un momento, entonces ahorita Ah, vuelve. Por ahora yo le voy a colaborar, ¿listo? yo le Luis entendí que Fernando. estaba en México. No, señor. Está en Bueno, México. entonces, Luis Fernando, tú nos irías a colaborar identificando las preguntas en el chat, de pronto sistematizándolas, para después poder, ya en el conversatorio, hacerle las preguntas tanto al equipo de Andrea, Esmeralda y Sina como a Alexandra, ¿vale? Listo, sí, señor. Y tenemos hasta las 3:30 para el conversatorio. Sí, señor, hasta las 3:30. A las 3:30, ¿qué seguiría, Juan Felipe? Sigue. Sí, señor. Sí, señor. Irremediablemente hay que cortar a las 3:30, Pues yo diría que por ahí por tratar a las 3:40. por máximo. Así Sí, que por máximo. si está emocionante en nuestro conversatorio, Alessandra, Esmeralda y Andrea, pues entonces a las 3:40 máximo, entonces nos vamos despidiendo, ¿de acuerdo? Bueno, muy de bien. acuerdo. Entonces, ¿quién es el que da la partida, Juan Felipe? ¿Hay alguien que presente en general o nosotros mismos a las 2 de la tarde? No, ustedes mismos a las 2 de la tarde. Ya, así que ya pueden empezar. Esperemos que entre un poco ¿Cuántas No, personas hay en espera? no. Esperemos que todavía no ha ingresado mucha gente. Esperemos por ahí unos 5 minutos más. Que siga entrando más gente. ¿Listo? Listo. Bueno, sí, señor. Andrea, está conectándose Sina, si quieres darle un saludito aquí internamente con nosotros. Hello, hola. Hey, darling, how are you doing? Hello, hey. Hello. How are you? Hello. Hi, hello everybody. Hello. Hola a todos. Okay, so we're going to start. If I am not mistaken, us as a team, we're going to start, and I'm going to introduce you and Esmeralda in Spanish. If you have Yeah, super. Yeah, any suggestions and if you need yeah. any translation, Podemos we can do it, hacerlo en español, pero ya pienso que yo pregunto en inglés es mejor. Pero, Oiga, Sina, me pero alegra ustedes en mucho. español. Hace mucho tiempo sin hablar español, entonces ya estoy muy vergüenza de hablar. No, tranquila. Desde la Universidad Industrial de Santander, hermosa ciudad, Bucaramanga, Colombia, César Augusto Roa, voy a estar en la moderación de este muy bonito espacio hoy, que es un día muy significativo, no solamente por las posibilidades que genera U21, sino porque también se están reivindicando a propósito hoy que vamos a hablar de empoderamiento femenino, vamos a hablar de equidad de género. También se están reivindicando por la fuerza que ha tenido las movilizaciones, pero también hechos que no quisiéramos que nunca hubiesen sucedido, todo el valor y el reconocimiento a la dignidad de nuestras compañeras mujeres. Entonces, hoy aquí en Colombia se está celebrando, y también internacionalmente en muchas partes se está celebrando el día contra la violencia a nuestras mujeres. Entonces, es un momento también muy pertinente para el evento que vamos a realizar. Bueno, ya están entrando
los participantes a nuestra mesa. Estamos en Luis Fernando. ¿Cuántas personas ya estamos? En el momento habemos 46. Ya están ingresando los 46. demás. Ya están ingresando los demás. Listo. Entonces, en 3 minuticos estamos iniciando para quienes ya van llegando. Una pregunta, ahí tienen ustedes en su pantalla la posibilidad de reacciones. ¿Cuántas personas han estado ya en esta semana en U21? Si levanta la mano solamente para saberlo. Ah, bueno, qué bonito. Genial, genial. Muy bien. Así que nos place mucho que ya muchas personas están. Hoy es el 4º día de este muy bonito evento académico U21. Es una forma en que la Universidad Industrial de Santander hace sinergia las distintas facultades, programas, sus estamentos, profesores, estudiantes, para divulgar todas aquellas novedades, procesos innovadores que se van dando en nuestra casa académica. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta jornada. Hoy vamos a tener la posibilidad de encontrarnos con un excelente equipo. En primer lugar, vamos a realizar, aquí se me cerró una pantalla, pero bueno, don Fernando. Juan Felipe. Señor. Listo. ¿Tú quieras ponernos la presentación hoy de nuestra mesa? Pero no tengo las diapositivas. Ah, ok, la presentación de lo que se habla. Sí. Sí, señor. Regálame un momento. De esto me habla, ¿cierto? Eso, muy bien. Entonces, en un primer momento vamos a contar con un excelente equipo de investigadoras nuestras colombianas y Sina Nimeg. Ella es ciudadana jordana, pero también ciudadana del mundo, así como nuestras queridas Andrea y Esmeralda. Entonces, ellas van a desarrollarnos una conferencia que se llama Empoderamiento Femenino en Colombia, un análisis multidimensional. Como son 10 personas que con el tiempo se fueron haciendo amigas, unidas investigativamente por estas causas, me gustaría mucho invitar a Andrea Franco, bogotana, aquí en la capital de Colombia, para que se presente y nos cuente cómo conoció a Sina Nimeg. Y después Sina Nimeg creo que tiene unos compromisos muy bonitos como formadora e investigadora en Esmeralda Rodríguez. Entonces hay un excelente equipo y una excelente relación que se fue construyendo en el tiempo. A ver, Andrea. Claro que sí, profesor Roa, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos muy contentas, Sina, Esmeralda y yo, como parte de este equipo de trabajo que llevamos ya varios años con Sina, desde el 2010 que nos conocemos, cuando ambas estábamos estudiando nuestro doctorado en políticas públicas. Y digamos que de esa relación también pues surge la adición de una muy buena adición de Esmeralda al equipo de trabajo. Les voy a presentar a Sina. Bueno, perdón, me presento yo. Mi nombre es Andrea Franco, soy profesora de la Universidad de La Salle, tengo doctorado en políticas públicas en la Universidad de Maastricht. Soy economista de base con máster en ciencias económicas. Les presento a Sina. Sina es profesora en desarrollo humano en la Universidad de Maastricht, estudió finanzas en la Universidad Xavier en Cincinnati, Ohio, y además también estudió una maestría en trabajo y recursos humanos en la Universidad Estatal de Ohio en Columbus. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Maastricht como yo, pero a través de una beca Marie Curie.
Y su tesis pues se tituló Los derechos de los, sociales de los ciudadanos, desigualdad y exclusión. Se graduó en el 2012 del doctorado y desde esa vez sigue y continúa trabajando en la Universidad de Maastricht y en la Universidad de las Naciones Unidas, en el Instituto, voy a hacer la traducción, Económico y Social de Investigación y Desarrollo de Maastricht, que es parte de las diferentes clústeres que tiene la Universidad de las Naciones Unidas en el mundo, y este se encuentra localizado pues en Maastricht, en los Países Bajos. Y también tengo el placer de presentarles a Esmeralda, que es quien va a hacer la presentación el día de hoy. Esmeralda se graduó de Relaciones Internacionales en la Universidad de Essex, hizo su pregrado en Essex, y luego de terminar su pregrado en Essex, Esmeralda es colombiana, se fue a hacer su maestría en desarrollo humano en Maastricht, donde conoce a Sina hace más de un año, y Sina es su tutora de tesis de maestría, de donde surge esta propuesta, así que hay que darle todo el crédito a Esmeralda, porque la propuesta de crear por primera vez un indicador de empoderamiento femenino para Colombia, el cual nadie más lo ha propuesto, pues viene de esa idea que surge del trabajo principalmente de Esmeralda y donde realmente Sina y yo entramos a apoyar. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Como nos dice, nos lo dijo en su presentación, Andrea Franco, investigadora nuestra colombiana, al igual que Esmeralda. Sina, qué gusto que estés con nosotros. Entonces, vamos a iniciar nuestra primera conferencia que está a cargo de ella. La dinámica que vamos a desarrollar es la siguiente. De 2 a 2:30 de la tarde vamos a tener la posibilidad de contar con este equipo de excelentes investigadoras para que nos hagan su presentación. Y los participantes, quienes estamos allá conectados, tanto de Colombia como del extranjero, si tienen alguna pregunta, vayan registrándola ahí en el chat de esta página, de tal manera que aquí uno de nuestros equipos irá sistematizando para en el momento del conversatorio, que va a ser a las 3 de la tarde, entonces podamos formular las preguntas, ya sea a nuestro equipo de investigadoras, que inicialmente era su primera conferencia, o a la doctora Alessandra Cortés, que en segundo momento nos hará la conferencia a las 2:30 de la tarde. Entonces, bienvenida a Esmeralda, Alejandra y Sina. Entonces, tienen la palabra. Nos van a hablar precisamente sobre lo que son el empoderamiento femenino en Colombia. Así que, bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, ya como Andrea explicó, entonces el día de hoy les voy a hablar de nuestro artículo titulado El empoderamiento femenino en Colombia, un análisis multidimensional, el cual escribimos junto a la doctora Sina Nimey y Andrea Franco. En primer lugar, les quisiera hablar de la motivación y el objetivo de nuestro artículo. Entonces, la motivación de nuestro artículo parte de las preguntas: ¿por qué es importante el empoderamiento femenino y para qué sirve medirlo? El empoderamiento femenino es ampliamente reconocido como un objetivo en sí mismo y también como un medio para lograr otros objetivos. Desde un punto de vista intrínseco, el empoderamiento femenino es esencial para el bienestar de las mujeres. Por otra parte, desde un punto de vista instrumental, el empoderamiento femenino es visto como un medio para lograr objetivos de desarrollo como la erradicación de la pobreza y la reducción de las tasas de la fertilidad. Dada la relevancia que tiene el empoderamiento femenino, es importante evaluar las mejores herramientas que permitan diagnosticar las condiciones y los estados de empoderamiento de las mujeres en un contexto dado. Al medir el empoderamiento femenino se puede, por ejemplo, evaluar a nivel nacional cómo se están desempeñando las mujeres en este tema y de esta forma ver en qué aspectos se debe mejorar para lograr un mayor empoderamiento en las mujeres.
Adicionalmente, el medir el empoderamiento femenino puede servir para ayudar a monitorear el desempeño de programas y políticas públicas que apuntan al empoderamiento de la mujer y de esta manera ver si han logrado su objetivo. En este contexto, el objetivo de nuestro artículo es proponer la creación de un índice multidimensional que mide el empoderamiento de la mujer en Colombia. Bueno, antes de pasar a hablar de la definición de empoderamiento, quisiera hablar brevemente del empoderamiento femenino en el contexto colombiano. En primer lugar, el caso de Colombia es un caso relevante para estudiar el empoderamiento femenino, teniendo en cuenta que el país estuvo sometido a un conflicto armado por más de 60 años, el cual tuvo repercusiones en la vida de las mujeres como víctimas, pero en algunos casos también como militantes de grupos armados ilegales. También es evidente que aún hay una brecha entre las zonas rurales y las zonas urbanas, especialmente con respecto al acceso a la educación, el cual en las zonas rurales es mucho más reducido e insuficiente, al igual que hay menos oportunidades laborales. Por otra parte, a pesar de que la participación laboral de las mujeres en el país ha incrementado desde la década de 1970, aún las mujeres están en condiciones más precarias que los hombres, porque todavía hay una brecha salarial de género persistente y también hay altas tasas de informalidad. Finalmente, es importante tener en cuenta el rol del gobierno colombiano en cuanto a su compromiso por los derechos de las mujeres y el avance hacia la igualdad de género. En primer lugar, la Constitución de 1991 fue uno de los primeros pasos para que se mejoraran las condiciones de vida de las mujeres, ya que esta hace referencia a la equidad de género en términos de igualdad de oportunidades y de derechos de mujeres. También el gobierno ha ratificado diferentes convenciones que buscan prevenir la discriminación y la violencia contra las mujeres, y además existen diferentes instituciones como la Consejería Presidencial de la Equidad de Género y el Observatorio de Asuntos de Género. A pesar de que estos avances son importantes, estos no necesariamente se van a traducir en una mejoría de la vida de las mujeres. En ese contexto es importante que se tenga una conceptualización y una metodología para medir el empoderamiento femenino que sea clara. Bueno, ahora les hablaré de la definición de empoderamiento, y esta definición es importante porque es el punto de partida que tuvimos para poder diseñar los indicadores y las dimensiones de nuestro índice. La definición que tomamos es de la autora Naila Kaber, y para ella el empoderamiento se puede definir como la expansión de la habilidad de las personas para tomar decisiones de vida estratégicas en un contexto en el que esta habilidad les había sido negada previamente. De esta definición es importante tener en cuenta dos cosas. La primera, que para que una persona esté empoderada, tuvo que haber estado desempoderada en primer lugar, lo cual significa que el empoderamiento es un proceso, un cambio del estado de desempoderamiento al estado de empoderamiento. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de decisiones de vida estratégicas, esto significa que son opciones de vida crítica que las personas toman para poder tener la vida que ellas desean. Un ejemplo de decisión de vida estratégica es decidir si casarse o no, o si decidir si tener hijos o no. Adicionalmente, para Kaber, el empoderamiento se puede entender mediante tres conceptos que están interrelacionados. Estos son los de recursos, agencia y logros. Los recursos se pueden definir como el acceso a medios materiales, humanos y sociales. Los recursos son factores que propician el empoderamiento, mas no son el empoderamiento en sí mismo. Por otra parte, Kaber define la agencia como la capacidad de definir objetivos propios y actuar sobre ellos. Y ese es el concepto que está más relacionado con el proceso de empoderamiento. Finalmente, los logros se pueden definir como resultados de bienestar. Al igual que los recursos, los logros no son empoderamiento per se, sino que son el resultado del empoderamiento.
Finalmente, quisiera mencionar la importancia de que el empoderamiento es un concepto multidimensional. Esto es porque está interrelacionado con diferentes facetas de la vida de las mujeres. Por ejemplo, las autoras Malotra y Schuller, ellas proponen que hay 6 dimensiones del empoderamiento: la económica, la sociocultural, la interpersonal o familiar, legal, política y psicológica. Bueno, ahora les voy a hablar de la metodología que utilizamos. Entonces, en primer lugar, para construir el índice, utilizamos los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2015 para Colombia. Especialmente utilizamos la base de datos de mujeres, la cual tiene aproximadamente 38.000 observaciones de mujeres encuestadas entre los 13 y los 49 años. La metodología que utilizamos es la metodología de recuento de Alcaer y Foster. Esta metodología se ha utilizado ampliamente para calcular índices de pobreza multidimensional. Uno de los primeros pasos de la metodología es identificar las dimensiones de las cuales va a estar compuesto el índice. En nuestro caso, nuestras dimensiones están basadas en los conceptos de recursos, agencia y logros propuestos por Caber. De esta forma, nuestro índice está compuesto por 4 dimensiones. La primera es la de recursos, la segunda es la de toma de decisiones domésticas, la tercera es la de toma de decisiones personales y la última es de logros. Las dimensiones de toma de decisiones tienen el propósito de capturar el concepto de agencia en las mujeres. El siguiente paso en la metodología es identificar los indicadores de los cuales va a estar compuesto el índice. Como pueden ver en la tabla, nosotras elegimos 9 indicadores. Ahora quisiera hacer un paréntesis para explicar un poco qué significan los indicadores antes de continuar con la metodología. Entonces, por ejemplo, hay este indicador que dice obediencia al marido y el de tolerancia de violencia contra la mujer están basados en preguntas sobre la opinión que tienen las mujeres con ciertas declaraciones. Entonces, por ejemplo, en el caso del indicador de obediencia al marido, este está basado en la pregunta de si las mujeres están de acuerdo o en desacuerdo con la declaración: una buena esposa siempre obedece a su marido. En el caso del de tolerancia de violencia contra la mujer, este está basado en la declaración: algunas veces está bien golpear a las mujeres. Otros indicadores que están relacionados con la toma de decisiones, lo que hacen es ver si la mujer participó o no en la toma de esa decisión. Listo. Ahora volviendo a la metodología, después de identificar qué indicadores va a tener el índice, lo que hacemos es fijar las líneas de privación de cada indicador. Esto quiere decir que para cada una de las personas se debe definir si están privadas o no privadas con respecto a los indicadores. Por ejemplo, en cuanto a la educación, se define que una mujer no está privada en este indicador si al menos ella completó su educación secundaria. Para otros indicadores, como por ejemplo, en la dimensión de toma de decisiones personales, con respecto a la salud, a la libertad de movimiento, o la libertad para decidir trabajar, lo que se mira es si la mujer tiene la capacidad de decidir por ella misma en cuanto a estos temas. Listo. Bueno, el siguiente paso es calcular el siguiente corte. Entonces, para calcular el índice se utiliza el método de corte dual. La primera línea de corte es la que expliqué anteriormente con los indicadores, pero la segunda línea de corte es la que define qué mujer es considerada empoderada o no. Entonces, el segundo punto de corte define la proporción de las privaciones ponderadas. El corte de desempoderamiento es del 20%, lo que quiere decir que una mujer es considerada desempoderada si su puntaje es superior al 20%. Una ventaja de esta metodología es que permite capturar ambas nociones: capturar la noción de empoderamiento y capturar la noción del desempoderamiento. Listo.
Ahora voy a hablar de los resultados. Entonces, después de calcular el índice, encontramos que 71.7% de las mujeres experimentan desempoderamiento. El índice de desempoderamiento es igual a 0.29, lo que quiere decir que las mujeres que están desempoderadas experimentan 29% del total de las posibles privaciones que las mujeres colombianas pueden experimentar. Al desagregar el índice por los indicadores, podemos ver, por ejemplo, para la dimensión de recursos y el indicador de educación, que de las mujeres que están desempoderadas, 41% de ellas tienen privación en el indicador de la educación. Mientras tanto, que para la dimensión de toma de decisiones personales, por ejemplo, el indicador más alto es el de libertad de movimiento, en el cual 55% de las mujeres tienen privación. Esto quiere decir que estas mujeres tienen, en cierta medida, su libertad de movimiento está restringida, ya que ellas no pueden decidir por sí mismas en cuanto a este ámbito. Y finalmente, en la dimensión de logros y para el indicador del empleo, 18% de las mujeres desempoderadas están privadas en este indicador, lo que quiere decir que este porcentaje de mujeres o no trabaja o nunca ha trabajado. Ahora, cuando miramos los resultados al comparar entre las zonas rurales y las zonas urbanas, encontramos que las mujeres de las zonas rurales del país tienen niveles de desempoderamiento más bajos. La mayor diferencia se encontró en el indicador de educación, en el cual las mujeres de las zonas urbanas tienen privación en un 70%, en comparación con las de las zonas urbanas, que son solamente 33%. Cuando hacemos una comparación por región, entre estas 6 diferentes regiones del país, encontramos que los índices de desempoderamiento más altos en primer lugar es el de la región atlántica y seguido por el de la Amazonía y el de la Orinoquía. En el caso de Bogotá, Bogotá fue la única región en la que el índice de desempoderamiento es menor al del país. Si recordamos lo que dije anteriormente, el índice de desempoderamiento del país era del 29%, mientras que el de Bogotá es el del 22%. Y bueno, en conclusión, nuestro estudio ha tenido como objetivo proponer la creación y diseño de un índice que capture la multidimensionalidad del concepto del empoderamiento femenino. Y a pesar de que se han hecho diferentes avances en este tema, los resultados demuestran que aún hay muchos ámbitos en los que se tiene que mejorar, especialmente en cuanto a la educación, que como vimos fue uno de los indicadores en los que más se percibe desempoderamiento de las mujeres, y el caso es aún peor para las mujeres que viven en las zonas rurales del país. Por otra parte, también vimos que en comparación contra las regiones, en la región atlántica y en la Orinoquía es donde más se percibe desempoderamiento. De esto también hay que hacer más estudios porque no tenemos como una explicación clara de por qué son estas diferencias. Lo único que pudimos encontrar fue que la región de Orinoquía y Amazonía es de las regiones más rurales del país. Y ya. Eso es todo. Muchas gracias, Esmeralda. No sé si Andrea y Sina quisieran ampliar, compartir algo. Les quedan 5 minuticos de tiempo. Ok, sí, yo quisiera primero señalar que el paper está disponible en la página de You and You Merit. Aquí voy a poner ahorita en el chat para que ustedes lo puedan leer, lo puedan observar. Como es la primera vez que hacemos un índice de empoderamiento para Colombia, es también súper importante para nosotros todos los comentarios que ustedes puedan tener sobre el estudio. El estudio obviamente es mucho más amplio de la presentación. Aquí quisiera como mencionar que además se vienen como resultado de este paper y de esta propuesta, también nos dimos cuenta que tenemos que indagar mucho más sobre la diferencia entre las mujeres que han sido víctimas del conflicto, que
que podemos capturarlas por la variable de desplazamiento, que es lo que existe tradicionalmente en las encuestas. Entonces, ¿cuál ha sido ese nivel de empoderamiento y desempoderamiento de las mujeres? Tenemos algunas líneas de trabajo que pensamos que tristemente y cruelmente el conflicto en Colombia empodera a la mujer, sobre todo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones de los hogares, en los momentos en los que los hombres no están, pero esa es nuestra siguiente agenda de trabajo. Y contarles que detrás de esto pues también están todos los indicadores de robusteza y las diferentes condiciones que podríamos ampliar para mirar el segundo punto de corte. Podríamos mirar no solamente el 20%, sino el 30, 40, entonces el paper también concluye como con todas las diferentes opciones y lo deja mucho más amplio. No sé si con eso de pronto pues pueda cubrir un poco más la información. Gracias, Andrea. Sina, tú que estuviste acompañando a Esmeralda, ¿quisieras de pronto ampliar en algo que consideres oportuno? Ya, ¿puedes oírme? Sí, my excuses for my Spanish, I will try. Esta ya fue una colaboración ya realmente buena. Pienso que abra aún más la discusión sobre el tema de empowerment. Y para mí creo que el punto más importante, ¿cómo se decir? Es la importancia del contexto. El contexto como es muy fácil para mí discutir aspectos que son muy importantes por women's empowerment, pero es, I'm going to say it in English because I will take much longer. So I'm really very sorry. It's too late here, which is 9 o'clock in the evening. So I will try. Maybe Andrea can translate. But I think what is very important in with this paper and in this collaboration is shedding the light on the context. We do a lot of work on these multidimensional measures, but it's very rare that we find this opportunity that somebody can work on the data, but also can shed the light that it is very important for us to understand when we are trying to look at the case of Colombia, that is also there is a person who is also conducting the research who understands it. And then me, who is not very familiar with the context, we sit together and we discuss it. And then there are things that are very surprising to me. But at the same time, with Andrea, with Esmeralda, we discussed. And I think this, the findings were a bit surprising also in the sense of, how do women at the end also participate in their own empowerment, but also the empowerment of other women. So this also opens, and maybe this is the point, maybe Andrea, you want to repeat that for me, but the point, or Esmeralda, that the point is that I think we need to also maybe investigate further is that, women's role in this whole question of empowerment, because we make the assumption that it's, women will always be pro the empowerment puzzle, and maybe that's not always the case. So I think this paper also opens a lot of questions for us. So this is just something I wanted to add in addition. So I apologize again, but yeah, I completely, I forgot all my Spanish now when we were on the spot. So my excuses for that. Thank you. Bueno, César, ¿quieres que creo que tienes el micrófono apagado? Andrea, Sí. ¿tú ibas a ayudarnos en la interpretación de Sina? Claro que sí. Lo que Sina quiere contarles que es muy importante es sobre todo como poner el reflector sobre el tema del empoderamiento femenino y sobre todo en el ámbito del contexto, que aunque ella no lo dijo, es algo que nosotros hemos discutido con anterioridad y es precisamente la fortaleza de la metodología, y es que la hace adaptable a los contextos en particular. Entonces, el contexto colombiano es un contexto que para ella en muchos de los indicadores cuando lo estábamos revisando fue sorprendente,
cosas que no entiende, digamos, desde el ámbito cultural, pero que ahí viene el valor añadido de Esmeralda mayoritariamente y un poco el mío, en el que ayudamos a entender, digamos, a comprender lo que el indicador nos está diciendo detrás. Y lo final que decía Sina es lo importante, digamos, como de cuántas preguntas sí puede llegar a poner como el reflector, como lo decía César en el privado antes de que entráramos. Hoy estamos conmemorando, no celebrando, pero sí conmemorando el Día contra la Violencia contra la Mujer. Y entonces es empezar a identificar cuáles son esos otros factores que están detrás y que nos están haciendo el llamado a que nos dejan muchas más preguntas que respuestas, en últimas, sobre este tema de empoderamiento femenino. Muchas gracias. Esmeralda, Andrea y Sina, muy bien. Les invitamos a las 131 personas, o sea, que muy buena asistencia. Se nota el interés por las temáticas que nos han convocado en esta tarde. Los invitamos a que sus preguntas las tomen nota y las registren ahí en el chat, de tal manera que a las 3 de la tarde, después de la conferencia que vamos a tener con la autora Alessandra Cortés, podamos abrir el conversatorio. Entonces, no se vayan a ir sin a Andrea y Esmeralda, al igual que todos nosotros, porque sigue nuestra segunda conferencia de la tarde. La autora Alessandra Cortés, nos va a compartir sobre una de sus investigaciones que le ha venido apasionando desde hace rato aquí en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, Colombia. Su conferencia la ha denominado ¿Cuál es el papel de la educación en la equidad de género? Así que una temática muy interesante, más aún cuando precisamente Esmeralda ya en una de las dimensiones tocaba el problema de la educación. Bien, la doctora Alessandra Cortés Aguilar es economista y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha realizado estudios de maestría y doctorado en Economía en la Universidad de Granada y allí también ha podido desempeñarse como investigadora. Fue directora de la Dirección de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra Universidad Industrial de Santander. Ha sido directora del Grupo de Investigaciones EMAR y sus líneas de investigación son economía laboral, desigualdad y calidad de vida, evaluación de bienestar subjetivo, microeconomía, economía del comportamiento, estudios iberoamericanos y calidad de la educación. Y precisamente hoy, a propósito de equidad de género, lo está queriendo relacionar desde cuál es el papel de la educación en este problema. Por ahí de pronto ustedes escuchen algo así como pum, pum. A veces son las movilizaciones que se dan de algún grupo en la universidad pública. Entonces, esperamos que eso no sea un inconveniente para desarrollar nuestro conversatorio. Así que, Alexandra, bienvenida. Nos place mucho. Aquí hay un selecto auditorio, 133 personas de Colombia y el mundo. Bienvenida. Muchas gracias, César. Muchas gracias y es un placer estar aquí, compartir este espacio con ustedes, con Andrea, con Esmeralda, con Sina también. Es un placer. Además que somos coterráneas, como tú decías, con Andrea y Esmeralda, y venimos de la misma casa de estudios también con Andrea, graduadas de la misma universidad. De hecho, yo recuerdo a Andrea cuando estaba en la universidad, creo que ella iba un poquito más adelante que yo en nuestro proceso de formación, y no ha cambiado nada, yo la veo igualita. Andrea, ¿tú sí recuerdas a Alessandra? No, yo tengo una memoria horrible. No, Andrea iba más adelante, a mí me parece que me llevaba como un semestre, un año, pero yo sí me acuerdo. Bueno, muy bien, ahí ya irán relacionándose y recordándose.
Poco a poco, sí. Bueno, como les decía, a mí me invitaron a conversar sobre estos temas de género y educación, básicamente pues porque la investigación que vengo realizando en estos últimos años está orientada a estos temas, porque además pues desde 2016 también estoy muy metida en los temas de políticas de equidad de género, asesoramos junto con profesores de la Escuela de Trabajo Social la evaluación de la política de equidad de género de Santander y la construcción del plan decenal de equidad de género que fue aprobado el año pasado, y actualmente estoy trabajando con un equipo de profesoras y profesores en la universidad construyendo el plan de igualdad. Entonces me dijeron como que hablara de esos temas y decidí aquí hacer un resumen de esto, del trabajo que hemos venido haciendo. Entonces voy a mirar muy bien el tiempo porque yo creo que me fui de ambiciosa en las diapositivas, entonces voy a correr 2:38. Espero no estar mirando ahí el cronómetro. Entonces les quiero presentar dos trabajos en los que hemos venido, bueno, tres, en los que hemos venido uniendo esfuerzos con distintos compañeros y compañeras. En el primero de ellos que les quiero presentar, estudiamos las brechas de género en el rendimiento académico en educación superior, y en particular hacemos un análisis por áreas de conocimiento. Estudiamos si esas brechas en el desempeño son distintas por áreas de conocimiento, y no solo en promedio, sino en toda la distribución de resultados de esas pruebas, cómo se vienen dando esas diferencias. En el segundo nos concentramos en las áreas de conocimiento STEM, digamos, porque aquí ya empezábamos a interesarnos por cómo hacíamos para que la universidad mejorara en estos temas de género. Entonces lo primero que propusimos fue hagamos un análisis comparativo de esas prácticas y estrategias institucionales que eliminan las barreras para las mujeres en STEM, estudiando cómo se cierra de pronto la brecha de género, cuáles son las instituciones de educación superior más efectivas cerrando la brecha de género en esas carreras STEM, para que vayamos a identificar esas que son más efectivas reduciendo esa brecha y aprendamos de ellas y comparemos contra nuestra universidad. Y finalmente les presentaré algo de lo que trabajamos en el diagnóstico situacional de género, aunque creo que el tiempo no me va a alcanzar, pero pues les voy a contar algunas ideas. En el primer caso, como ya todos saben, si estuvieron de pronto en la conferencia sobre este ODS 5 de cierre de brechas de género, sabemos cuando estudiamos estos temas que las brechas en el acceso a la educación entre hombres y mujeres se han reducido. Entonces tanto niños como niñas acceden a educación básica. El 90.4% de las niñas, de las mujeres, y el 92.9% de los jóvenes hombres entre 15 y 24 años están alfabetizados. Sabemos de esta fuente que les pongo ahí en las diapositivas, el World Economic Forum, en particular el informe de 2020, que el 88.2% de las niñas y el 90.5% de los niños están matriculados en enseñanza primaria. O sea, se viene además viendo que el acceso a educación, sobre todo básica, está prácticamente garantizado. Para Colombia tenemos lo mismo, 93.2% de las niñas tienen acceso a educación primaria y el 80.2% a educación secundaria. Por supuesto, lo ideal sería el 100%, pero este panorama pues era mucho peor 10 años atrás, y se ha venido, de hecho 20 años atrás también, pero se ha venido cerrando paulatinamente, y se observan que esas brechas en acceso a educación se vienen cerrando. Incluso en educación superior sabemos que son más las mujeres que los hombres que ingresan. Según datos de Colombia, por ejemplo, el 56.2% de las matriculadas, de las personas matriculadas en educación superior eran mujeres, 48% para los hombres. Sin embargo, se evidencian pruebas cuando estudiamos los resultados en esas pruebas estandarizadas, se evidencian brechas, donde en particular para las niñas se observa que les va peor en estas pruebas de matemáticas en comparación con los niños,
y a las niñas les va mejor que a los niños en las pruebas de lenguaje. Sin embargo, en particular en el caso de las pruebas de matemáticas, si bien empiezan con una diferencia casi nula o muy pequeña en razonamiento cuantitativo, si miramos pruebas a niños muy pequeños, esas brechas se van ampliando a medida que aumentan los años de escolaridad. Y lo que encontramos es que además a los estudiantes que están relativamente mejor en lenguaje, pues terminan siendo influenciados para estudiar carreras de humanidades, mientras los estudiantes con mejor desempeño en matemáticas pues tienden a escoger ciencia, tecnología, ingeniería y carreras afines, que adicionalmente son las que en los mercados laborales de los distintos países están mejor remuneradas. Pero en esas carreras donde hay una exigencia en matemáticas, pues están entrando menos mujeres porque los desempeños en esas pruebas en matemáticas pues son inferiores en promedio a los de los hombres. Incluso sabemos que en el mundo solo el 35% de las personas que deciden estudiar ese tipo de carreras de ciencias, tecnologías, ingeniería o matemáticas son mujeres. Todo esto porque nos interesa entonces ver cómo se dan esas brechas en desempeño en educación superior. En particular, nos interesa estudiar a lo largo de la distribución de resultados esas diferencias. Para eso usamos, pues, por supuesto, los resultados de la prueba Saber Pro, que es lo que tenemos para Colombia. Para los que no lo conocen, es una prueba estandarizada que todos los que van a graduarse de la universidad presentan. Saber Pro para los profesionales, Saber TIT para los que hacen educación técnica y tecnológica. Como queremos estudiar a lo largo de la distribución, usamos una metodología que se llama regresiones cuantílicas, que es que divide la distribución de resultados en porcentajes. Entonces el 20% peor, el 40%, el 60%, 80%, el 100%, así sucesivamente. Y queremos identificar cómo descomponer esas brechas. Esto no le voy a hacer mucho énfasis, sino a mostrarles después los resultados. Como les decía, usamos los datos de Saber Pro, nos concentramos en particular en los resultados de lectura crítica y en los resultados de razonamiento cuantitativo. A su vez, como de todas formas, los resultados que yo obtenga en una prueba como esas depende de mis características. Si yo vengo de una familia con recursos, que tienen unos padres, por ejemplo, que tienen educación superior, pues seguramente voy a obtener mejores resultados. Entonces controlamos por esas características socioeconómicas, tanto individuales como familiares, por los antecedentes escolares, es decir, los resultados de la prueba con la que yo ingresé a educación superior, es decir, la prueba Saber 11, y características de la institución. Por supuesto, determinada universidad pues va a tener efectos sobre los resultados de esa prueba Saber. Con todo eso, pues usted contaba que es la regresión cuantílica, y lo llamamos los economistas en términos econométricos. Descomponemos esa diferencia, efecto asociado a las características, es decir, es unas familias donde los padres tienen mejor nivel socioeconómico o no, o vienen de instituciones, perdón que está el sonido, o que vienen de instituciones mejores. Entonces esos serían efectos asociados a las características. Y hay uno que se llama efectos asociados a los coeficientes, que son esos los que interesa identificar, porque sería algo sobre lo que deberíamos empezar a incidir. En esos términos, estos son los resultados. Vamos aquí, como yo vi que mis compañeras de panel tenían esta formación, entonces no me dio tanto miedo incluir estas tablas, pero para todos ustedes, estos indicadores, estos numeritos, voy a señalar aquí con promedio de hombres y mujeres en estas pruebas estandarizadas, en estas pruebas Saber Pro. Y estos asteriscos que aparecen en la parte de arriba
me dicen si esa diferencia estadísticamente es distinta de 0, es significativa. Lo que quiero mostrarles es que siempre este número es negativo y a medida que yo estoy más arriba es un número más negativo aún. Es decir, que en lectura crítica siempre, en particular para Colombia, aunque en la literatura se haya contado y sobre todo para los más pequeños, que las mujeres tienen mejor desempeño en lenguaje y en lectura crítica, en Colombia resulta que no es así. Esto quiere decir, ese negativo quiere decir que las mujeres en esas pruebas de lectura crítica tienen peor desempeño, aún controlando por las competencias previas o los conocimientos que mostraron tener en su prueba Saber 11, por las características personales y familiares y por el establecimiento educativo. Y además, esto que les estoy mostrando aquí que va siendo cada vez más negativo, quiere decir que en los peores puntajes, es decir, acá en el quintil más bajo, bueno, de hecho es el decil más bajo, no hay diferencia significativa, como ustedes ven no tiene los asteriscos, no hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres, sin embargo esa diferencia se va ampliando y en los puntajes más altos hay una gran diferencia entre hombres y mujeres en esos resultados de lectura crítica. Y por supuesto aquí otra vez, miren, en razonamiento cuantitativo, que es lo que les pongo más abajo, esas brechas son aún mayores, pero también no hay diferencia a partir ya del primer quintil, cuartil en este caso, se empieza a identificar esa diferencia en el desempeño entre hombres y mujeres. Cuando analizamos esto, otra vez estos numeritos, estos asteriscos me dicen la brecha, por favor miren el signo, siempre es negativo, siempre lo que me está mostrando es esto, siempre a las mujeres les va peor que a los hombres analizamos por áreas del conocimiento para ver como en términos de magnitudes, en términos esa diferencia en contra de las mujeres es mayor, pero solamente encontramos que en estos como en los, donde están los peores resultados es donde no se identifican diferencias en contra de las mujeres. En todos los demás pues salta a la vista. Por eso no me asusté cuando ya decidí por las tablas, porque después de que se entiende la dinámica ya aquí se ven los resultados. En lectura crítica y en razonamiento cuantitativo pues es la misma historia, no hay mucho más. En lectura crítica algo se ve diferente, por ejemplo en las áreas dedicadas a ciencias agropecuarias, bellas artes, sí parece que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Me refiero a que ustedes no ven estos asteriscos que me indican que esa diferencia es estadísticamente distinta de 0. Entonces sí parece que en esas dos áreas no hay gran diferencia. En arquitectura parece que en el cuartil, en el 25% inferior de los resultados no hay diferencia, pero en todas las demás también, e incluso en lectura, como les mencionaba, que es un área donde se ha identificado que en educación básica, en el país y en otros países, a las mujeres les va mejor que a los hombres. En Colombia no es así, por lo menos en Saber Pro, que es esta prueba que hacen al finalizar la educación superior. Aquí simplemente un resumen descontando este efecto del género sobre el desempeño es superior en razonamiento cuantitativo que en lectura crítica. Ustedes veían que ese signo negativo tenía números más grandes en razonamiento cuantitativo y especialmente en esos cuantiles superiores de la distribución de desempeño. En estudiantes en los puntajes inferiores en lectura crítica no se presentan brechas de género. En cambio, en aquellos que tienen mejor desempeño se presenta una diferencia a favor de los hombres, en el caso de lectura crítica. En razonamiento cuantitativo se evidencia en toda la distribución una diferencia en el desempeño a favor de los hombres. Y cuando descomponemos esto que les contaba que queríamos hacer, y es cuánto se debe a características observadas y cuánto a otras características no observadas, que hacemos esta metodología de descomposición, encontramos que las características observables asociadas, por ejemplo, con las competencias previas, tienen un efecto mayor en esa ampliación de la brecha
especialmente cuando analizamos los resultados de lectura crítica. Y además encontramos que las carreras que son intensivas en matemáticas, todas estas que tienen que ver con STEM, la brecha de desempeño está explicada principalmente por factores no observables. O sea que algo está pasando en las universidades porque ya no es solo lo asociado a los factores observables como el desempeño previo, sino a los no observables. Algo está pasando al interior de las instituciones de educación superior que está haciendo que esa brecha se amplíe en esas carreras que tienen que ver con matemáticas. Entonces, parte de esta motivación nos llevó a proponer este proyecto, que es el siguiente que les quiero contar. Voy a mirar cuánto tengo de tiempo. Vamos a ver si lo logro. Creo que sí. Donde quisimos hacer este análisis comparativo. La pregunta que queríamos responder era cómo se encontraba la Universidad Industrial de Santander con respecto a la universidad líder en el cierre de brechas de género en el desempeño y participación femenina de carreras ligadas a la ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Porque queríamos como objetivo, como les comentaba, comparar esas prácticas y estrategias para reducir las brechas de género en carreras STEM y proponer líneas generales que permitan abordar pues, el diseño y desarrollo del plan de igualdad de oportunidades de la universidad. Entonces, para eso, lo primero que quisimos fue identificar esa institución con menor brecha en el desempeño, en particular en las pruebas estandarizadas de razonamiento cuantitativo en esas carreras STEM. Caracterizar sería el siguiente paso a la Universidad Industrial de Santander y a esa universidad líder en el cierre de brechas para identificar estrategias que puedan explicar por qué les va mejor en ese cierre de brechas por género y formular pues, unas líneas generales de aporte al plan de igualdad. Con respecto a la primera parte de identificar esa institución que fuese líder generando valor agregado, que en este caso quisimos decir, bueno, las personas entran con unos conocimientos específicos de razonamiento cuantitativo, matemáticas, que nos lo dice la prueba Saber 11, pero se gradúan con otro nivel de conocimientos. Quisimos identificar cuáles son las universidades que más valor agregan en términos de conocimientos en razonamiento cuantitativo, y para eso pues tenemos que construir algo que se llama un panel de datos, donde tomamos los resultados de la prueba Saber Pro de 2017, 18 y 19, y hicimos hacia atrás y buscamos esos mismos en ese año, 4 años atrás, 5 años atrás, en 2012 a 2015, cómo les fue en Saber 11, para que construyéramos ese panel donde tenemos información de cómo les fue en Saber 11, cómo les fue en Saber Pro, y construir y calcular ese valor agregado a partir del emparejamiento de esas bases de datos, de esas fuentes de información. ¿Qué observamos en general? Lo que ya habíamos visto antes, hay unas diferencias en esos puntajes estandarizados en matemáticas, tanto en Saber 11 como en Saber Pro, entre hombres y mujeres. Esto es a lo que solemos llamar brecha o diferencia en los resultados, y ustedes ven que aquí como desviaciones estándar alrededor de la media. Entonces, como tienen más o menos, estamos usando la misma escala de medida, vemos que la brecha, este 0,38, pues es más grande que 0,36. En educación superior, es decir, al finalizar educación superior que presentan Saber Pro, esta es la brecha. Cuando finalizan Saber 11, esos mismos individuos en razonamiento cuantitativo tenían estas diferencias en desempeño. Y en particular, pues podemos ver que hay diferencias por nivel socioeconómico, que pues hacen ver que esto es un poco más grande dependiendo del nivel socioeconómico, que hay cosas que debemos tener en cuenta allí para hacer ese análisis. ¿Cómo hicimos esta metodología para identificar a la universidad que generaba más valor a las mujeres, más valor agregado en términos de mejor desempeño, pero también a la que cerraba más la brecha entre hombres y mujeres, porque no queremos que vayamos al otro extremo, ¿no? Que solo aportemos a que las mujeres aprendan más, pero a los hombres no. Entonces, para eso usamos una metodología, una combinación de metodologías. Hay algo que el ICFES llama aporte relativo, que lo combinamos con las metodologías de valor agregado. El ICFES a lo que llama aporte relativo es identificar esta diferencia entre
cómo salen y cómo entran, pero teniendo en cuenta universidades que sean parecidas entre ellas, y ese parecido entre ellas es que sean vecinas en términos de la calidad de los estudiantes que reciben. Entonces, que no vaya a comparar, por ejemplo, todas estas universidades, sino que compare las que son cuadradas con las que son cuadradas, las que son redondas con las redondas y las triangulares con las triangulares. Entonces, lo que identifica universidades más parecidas a la UIS, a la Universidad Industrial de Santander, para poder hacer esa comparación de valor agregado. Esto del valor agregado, ¿cómo se hace? Pues al interior de las universidades hay estudiantes y esos estudiantes pues están agrupados, los agrupamos nosotros para identificar si la universidad generaba más valor a las mujeres o a los hombres. Entonces, toda la base de datos que, como ustedes vieron, está compuesta por 259.202 observaciones. Toda la base de datos pues hace parte de, nos muestra resultados de distintas universidades, de estudiantes de distintas universidades. A partir de ese análisis, entonces, luego de decidir cuáles eran las vecinas, hicimos este análisis de cuáles generan más valor agregado y obtuvimos este resultado. Entonces, era la que genera más valor agregado a las mujeres, la Universidad Nacional de Colombia, seguida por la Universidad de Antioquia, Universidad del Cauca, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Universidad de los Andes, Universidad Industrial de Santander. Aquí estamos teniendo en cuenta 2017, 2018, 2019 y les mostramos varias columnas, en una teniendo en cuenta solo el puntaje, en otra controlando por el índice socioeconómico y el nivel socioeconómico. Con los datos de 2019 identificamos, bueno, este es el ranking de cómo están en valor agregado, pero identificamos también cuáles dentro de esas cerraban más la brecha y en los dos casos, ya sea controlando o no controlando por nivel socioeconómico, concluimos que era la Universidad Nacional de Colombia, seguida por la Universidad de Antioquia y después la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Y esta universidad en particular, la Universidad Nacional de Colombia, fue la que entramos a profundizar y a estudiar cuáles eran sus características, usando el modelo de desempeño definido por el Ministerio de Educación Nacional para la caracterización de instituciones y comparándola con la universidad. Entonces estudiamos cómo está en términos de matrícula y graduación, cómo está en términos de bienestar. Esta parte pues me voy a permitir pasarla un poquito rápido para poderles contar qué estamos haciendo en la universidad en el plan de igualdad. Analizamos tanto para la UIS como para la UNAL cómo está la tasa de deserción, por ejemplo, en esos programas de ingeniería, tanto para hombres como para las mujeres. Aquí ustedes ven, por ejemplo, que ha bajado, pero es bastante parejo. Aquí, en cambio, en la Universidad Industrial de Santander, la tasa de deserción de las mujeres desde 2008 para esas carreras de ingeniería es mayor a la de los hombres. Hay cosas allí por estudiar entonces. La tasa de graduación, sorpresivamente, a pesar de que desertan más tanto para hombres como para mujeres, esto es graduación en no más de 6 años, es mayor para las mujeres en las dos universidades. El logro en términos del porcentaje de estudiantes que alcanzan un nivel de desempeño pues, más alto en esas pruebas, siempre los hombres están más arriba que las mujeres en ese caso. Cuando estudiamos la planta docente, no encontramos grandes diferencias entre los dos. En términos de porcentaje de docentes de tiempo completo con doctorado y maestría según el sexo del docente, pues vemos aquí cómo están distribuidos en una universidad y en otra. En términos de los grupos de investigación, cómo se viene dando esa evolución. En términos de la categorización como investigadores de los profesores de las universidades, más o menos esta es la foto para las dos instituciones. Como les digo, no me detendré ahí, pero pues estamos trabajando en ello para generar el resultado y podérselos presentar pues como ya un libro que estamos preparando. La fase 3, y es en la que estamos, es contrastar esas prácticas y acciones que llevan a cabo las instituciones, porque pues para eso estamos revisando
las políticas y las demás acciones de equidad de género que tiene la institución, en este caso la Universidad Nacional. Estamos concretando visitas, aunque algunas entrevistas las estamos haciendo pues por este medio virtual, dado la contingencia, para que luego después hagamos un análisis cualitativo con entrevistas semiestructuradas e identifiquemos esas enseñanzas que nos puede dejar esta universidad, que es la que más cierra brechas de género en educación superior. Para finalizar, les quiero contar un poquito qué se está haciendo en la Universidad Industrial de Santander en términos del diagnóstico situacional de género. Para los que son estudiantes de la universidad y no lo conocen, tenemos una política de equidad de género desde el año 2018, que la pueden encontrar aquí en la parte izquierda de la página de la universidad, e incluso está resaltada con naranja, y justo al lado, justo un poquito más abajo, está el protocolo de atención a hechos de violencia basada en género, que les invito a leer para que pues sepan cuál es la normativa que tenemos sobre esto y además qué estrategias y cómo acceder a estas herramientas que tiene la universidad para el logro de la equidad de género. La política que tiene la UIS tiene el objetivo central de consolidar una cultura institucional de valoración de las diferencias y de eliminación de todas las formas de discriminación, con el fin de lograr la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente del sexo, la identidad de género o la orientación sexual. Esa política, que ustedes pueden consultar, tiene un mecanismo de implementación y seguimiento, que es un comité de esa política de equidad de género, donde hay representación del personal administrativo de planta, hay un representante mujer, una representante mujer, un representante hombre, hay representación de los profesores, hay una profesora representante y un profesor representante, hay representación del estudiantado, hay un estudiante que hace parte de ese comité y una estudiante que hace parte de ese comité, que fueron elegidas por votación, y hay una persona delegada por el rector, que en este caso es nuestra secretaria general, la profesora Sofía Pinzón. Estoy mirando por si me dicen, listo. Además, ese comité cuenta con una secretaría técnica, pero aquí yo resalto que ese comité quedó establecido en el 2018, que tenía que hacer un plan de igualdad, que es la hoja de ruta pues, para lograr lo que propone esa política. Sin embargo, nuestra política fue resultado de un trabajo largo, de un grupo de profesoras, estudiantes y administrativos, que realmente contó con datos de 2015, el diagnóstico dice 2015, pero cuando uno va a mirarlo es de 2011 realmente. Entonces se requería contar con esa información actualizada, y ahí es donde aparece el equipo que actualmente dirijo, que está en el Centro de Investigaciones en Cultura y Sociedad, donde pues acompañamos a este comité en este diagnóstico situacional de género y en la formulación de la política. Y para ello pues tuvimos que empezar a revisar antecedentes teóricos, conceptuales, normativos, revisar las políticas nacionales, toda la normativa que ha avanzado el país al respecto, porque incluso en 2018 se produjeron desde el Ministerio de Educación Nacional muchos documentos dando directrices sobre esto. Entonces, pues articulando esta normativa, esta política interna con la normativa nacional y los lineamientos que se venían dando, se definió una matriz de indicadores y unas preguntas a responder en ese diagnóstico situacional de género. Para poder decir algo, pues teníamos que responder esas preguntas consultando fuentes oficiales, haciendo encuestas donde seguramente muchos de ustedes participaron, y actualmente estamos finalizando esa fase de grupos focales. Hemos tenido grupos focales con estudiantes, personal administrativo, personal docente, respondiendo preguntas de ese diagnóstico para poder tener esa versión final, y también hemos trabajado en recoger de allí las propuestas para formular el plan de igualdad. Sin embargo, pues ya se había hecho una construcción de un protocolo metodológico para la elaboración de ese plan a partir de la teoría de cambio, que es pues algo que trabajamos en la creación de proyectos de intervención, y se hizo un modelo guía para hacer esas propuestas. Esto es lo que les quería contar. En breve van a conocer ya resultados diagnósticos, porque ya estamos finalizando grupos focales. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Alessandra.
Bueno, muy bien. Yo pienso que las dos investigaciones se podían correlacionar. Genial. Una con respecto a indicadores del empoderamiento femenino y el otro con respecto al papel de la educación en la equidad de género. Bien, vamos a ayudarnos acá. Creo que está Luis Fernando. Luis Fernando. Nos ha ido recogiendo algunas de las preguntas que ustedes han venido reseñando ahí en el chat. Entonces, a ver, Luis Fernando, si hay algunas preguntas que podamos ir ya compartiendo. Me queda por ahora, mientras Luis Fernando nos va compartiendo las preguntas que fuimos registrando, una pregunta para los dos grupos que nos han compartido esta tarde. Primero, el grupo de Andrea, Esmeralda y Sina. Y el segundo, todo este trabajo que ha venido haciendo la doctora Alessandra Cortés con sus colegas acá en la Universidad Industrial de Santander. La primera es la relación que encuentran entre entre esos dos estudios e investigaciones, indicadores de empoderamiento versus el papel de la educación en la equidad de género. ¿Qué relación encuentran Andrea, Esmeralda, Sina y Alex? Bueno, no sé si Alex, tú quieres hablar primero o quieres que... No, como ustedes quieran. Yo tengo muchas respuestas a propósito de, porque no lo estaba pensando por educación superior. Yo de hecho tenía preguntas también a propósito del trabajo de empoderamiento, porque en este caso he tenido en estos días también un trabajo con mujeres rurales y ellas en particular son las que más necesitan educación. Y en particular ellas mismas señalaban que la formación que les llegan es más de lo mismo. Entonces, yo conozco a una compañera de Andrea por la que me enteré de este concepto de empoderamiento de Naila Kabir, y a mí me gusta mucho cuando ella critica el concepto de que, y todo, sobre todo toda esta puesta en escena política, como que mujeres empoderadas, como si empoderarse fuera me empodero, me desempodero, me empodero, me desempodero. Porque llevan cursos y creen que con ese curso o con darles un préstamo ya las empoderaron. Es un proceso formativo que la gente pueda tomar decisiones, y además es un proceso que involucra no solo a las mujeres, porque es que es toma de decisiones, y en particular muchas de esas intervenciones que se hacen, sobre todo en lo rural, se olvidan de las familias. Entonces, todos los procesos formativos, sobre todo los que van para las mujeres rurales, yo creo que deberían tener muy presente esa relación entre educación, pero educación para la equidad de género, que no la deberían recibir solo las mujeres, sino pues todo el mundo debería estar formado para eso. Eso es, y ahorita le hago mis preguntas al equipo de Andrea y Esmeralda. Gracias. Andrea, Esmeralda, Sina. Bueno, yo creo que nos entendemos perfectamente bien con lo que acaba de decir Alexandra. A todo el sentido de entender el empoderamiento desde un punto de vista multidimensional implica, pues digamos que siempre se ha dicho como, bueno, entonces eduquémonos y entonces tengamos más acceso, y hemos avanzado muchísimo en indicadores en términos de acceso de las mujeres a la educación, hasta el punto que cuando ya nos movemos hacia educación superior, y eso lo mostraba Alexandra muy claramente, las mujeres acceden más a educación superior, acceden más incluso a estudios de posgrado. Entonces, le llamamos al siguiente nivel, accedemos más a mujeres a programas de posgrado las mujeres que los hombres. Pero cuando ustedes lo ven dentro del indicador de empoderamiento, ustedes se dan cuenta que esa es una de las dimensiones en las que más peso tiene, por ser dimensión e indicador, o sea, el peso que tiene es único. Entonces es mucho más fuerte que los otros aspectos que hay detrás.
y va precisamente relacionado con el tema que mencionaba Alexandra, o por lo menos lo que nosotros encontramos. Y es que las falencias en educación están en lo rural, ¿no? No están en lo urbano, donde las mujeres podemos tener más acceso, sobre todo porque aquí lo estamos teniendo en educación, lo estamos viendo en educación básica. Y es el compromiso de entender nuestro sistema educativo como mínimo 8 años para poder acceder a lo técnico, a lo tecnológico. Entonces ahí es cuando ponemos el punto de corte de quienes están privadas o no en términos de educación, pero que va más allá, ¿no? No es solamente abramos los espacios para educarse, sino que van más allá, como decía Alexandra, que es el sentido de nuestra propuesta, es multidimensional, es quién toma las decisiones en el hogar, quién toma las decisiones sobre la salud, quién toma las decisiones sobre el trabajo, quién toma las decisiones sobre lo que se compra o no se compra, y cuál es el acceso al empleo. Entonces creo que la educación, obvio que es poderosísima, siempre hemos hablado de la educación con el poder igualador y del cierre de brechas, garantizar el acceso a toda la población, pero también creo que va mucho más allá de lo formal o de pensar que con un curso, como decía Alexandra, informal, entonces suplimos esas falencias, sino que retomo algo de lo que decía Sina, y es la importancia del contexto, ¿no? Y la importancia del contexto cultural, que todavía, digamos, es difícil posicionarse como mujer en un ámbito mayoritariamente masculino, en el que todavía existen prejuicios sobre nosotras las mujeres, cómo tomamos las decisiones, cómo hablamos, el tono de las cosas, cómo decimos las cosas, y que encontramos en el día a día en todos los aspectos de la vida. Entonces también es un tema de qué tanto le estamos poniendo a esa formación de equidad de género, de qué tanto le estamos poniendo, y ahí se los paso a otros ámbitos completamente diferentes que uno no se piensa. El ámbito, por ejemplo, de las niñas que tienen que, en el Chocó, en Colombia, dejan de ir y desertan porque no tienen para sus implementos de higiene femenina durante el periodo del mes. Entonces, en esos días las niñas dejan de atender porque no tienen con qué pagarlo. Son tan increíblemente difíciles las situaciones en términos de ingreso de los hogares en ese sentido, que hace que entonces las mujeres dejen de asistir al colegio más frecuentemente que los hombres. Ahora, pongámoslo, no lo pongamos solo desde el punto de vista feminista, pongámoslo también desde el punto de vista de las nuevas masculinidades, ¿y qué pasa con esos adolescentes y con esos jóvenes que terminan apoyando económicamente los hogares y que por esa razón también desertan de la educación? Entonces se crean unas brechas brechas de sexo más que decir que de género, que implican que en ambos lados hay situaciones culturales y situaciones de pobreza multidimensional también que están generando unas barreras de acceso a la educación. Y entonces ahí es cuando la educación deja de ser ese poder transformador e igualador. ¿Tienes el micrófono cerrado, César? Gracias. André, Esmeralda, Sina creo que está desde Holanda, unida aquí con nosotros en Colombia, y bueno, también algunas personas que están fuera de Colombia y Latinoamérica. Así que si quieren complementar, genial. Mientras tanto, hay una pregunta de Carol Juliana Galvis. ¿Qué compromisos considera hace falta que el gobierno debe tomar con el fin de progresar aún más en los derechos de las mujeres y su empoderamiento? Cualquiera de los dos equipos podrían ayudarnos porque las dos conferencias se relacionan precisamente muy bien. Entonces, ¿quién quiere tomar la palabra? Alex, Andrea, Esmeralda, Sina. Yo quisiera ahí saltar un ratico y mirar un poco a Sina de la diferencia en el lenguaje. Yo creo que hay algo fundamental que no nos hemos pensado, y es que Colombia no ha actualizado su política nacional de equidad de género, ¿no? Es una política que que ya cumplió su tiempo, que la seguimos aplicando y nos seguimos agarrando un poquito de ella en términos de instrumentos desde lo nacional, pero que tampoco genera esas particularidades que se requieren en lo local, ¿no? Que no da línea sobre lo que se requiere en lo local. Una situación muy diferente presenta
el departamento de Santander en términos de empoderamiento femenino, de como lo vimos en el índice de empoderamiento que propusimos, la costa atlántica, donde el aspecto cultural es muy importante. Ahí el tema de la toma de las decisiones de las mujeres es muy limitado. Entonces creo que lo primero que tendremos que hacer es sentarnos a pensarnos y a repensarnos y hacer de este tema un tema de agenda pública importante, determinante, y que ha estado un poquito invisibilizado en los últimos dos planes de gobierno, los planes nacionales de desarrollo. Entonces creo que sin esa línea técnica de para dónde y cómo deberían de ir, creo que todas las demás son como políticas y programas de intervenciones que se crean en el vacío. Hemos avanzado como país mucho, sí, hemos avanzado mucho. Parte de la razón por la cual las cifras de violencia de género, feminicidios existen y son más altas es porque y no lo estoy justificando, no estoy diciendo que ocurra menos, pero por lo menos sí se está reconociendo culturalmente que está mal, ¿no? Ya deja de ser el asunto que ocurre dentro de las paredes de los hogares, entonces hacer un asunto público porque ya no, digamos, o sea, para proteger la salud de las mujeres y de los niños y de los adultos mayores que son, digamos, las principales víctimas de la violencia intrafamiliar y una de las cuales es la violencia entonces creo que frente a la violencia, o sea, estamos reconociendo la violencia basada en género de una manera importante. Quiero celebrar además que la UIS sea una de esas 18 universidades en Colombia que tiene su protocolo de violencia basada en género. No todas las universidades lo tienen, entonces eso es un reconocimiento también a aquellas universidades que están incorporando dentro del lenguaje, dentro de las medidas en este tipo de tener programas, focalización, presupuestos con enfoque de género, políticas públicas actualizadas y poner el tema en la agenda. Gracias, Andrea. Alessandra. Esta revisión que hemos hecho de cómo, por ejemplo, en las universidades las políticas y demás estudian estos problemas de las inequidades de género, a mí me llama la atención y creo que es algo que aún no le preocupa lo suficiente a las instituciones o al ministerio y demás, y es que las brechas de género en desempeño se amplíen. En saber tercero, si pues vuelve a salir, pero el resultado más reciente que tenemos, que es de 2017, se evidencia que no hay muchas diferencias entre niños y niñas en matemáticas. Pero en saber quinto ya se empiezan a ver, en 11 ya más grandes y en pro más grandes. O sea que algo está haciendo la educación mal, que está haciendo que esas brechas se amplíen. Y parece que no hay orientaciones, o sea, de toda esta revisión que hicimos de planes, programas y demás, en distintas universidades dicen, tienen que cambiarse los procesos pedagógicos e incorporar el enfoque de género porque los profesores tienen que tener esas sensibilidades, hacer esa evaluación con enfoque de género, pero no lo están haciendo. O sea, les da como mucho miedo comprometerse con esto porque es más fácil seguir repitiendo lo mismo. Entonces, todos los que estamos haciendo renovaciones de modelos educativos, por ejemplo, como nosotros, deberíamos estarnos preguntando por este problema, porque las instituciones de educación superior están ampliando las brechas. La educación básica está ampliando las brechas. Entonces, algo está pasando ahí y tienen que tomarse decisiones de fondo para transformar los procesos pedagógicos y formar a los que forman, porque están es como deformando en este caso. Gracias, Alessandra. Una pregunta que me hacía al escuchar a Esmeralda y Alessandra es que en algún momento pues, dijeron que en edades menores no se nota tanto la brecha, sino ya en edades e incluso en estudios o niveles superiores de estudio.
Me preguntaba Esmeralda, en ese aspecto, ¿en qué se ha basado esas comparaciones de edades menores y mayores a propósito de indicadores? Y para Alessandra, al hacer los estudios en la UIS, siendo que los estudiantes, ellos y ellas, están en las mismas aulas, pareciera que se estuviera diciendo que hay una enseñanza diferenciada, pero no es así. Entonces, ¿cuáles serían como las hipótesis o posibles explicaciones para que se vayan agrandando estas brechas a medida que se va avanzando en edad o en niveles de estudio? Esmeralda y Alessandra. La verdad no te entendí bien la pregunta que me haces de la diferencia entre los indicadores. Sí, en algún momento hablaste también que en niveles, a menor edad no se nota tanto la brecha, sobre todo cuando hablabas de educación, pero que sí en edades superiores sí se notaba ya más la brecha. ¿Qué explicaciones posibles han encontrado en el caso de la investigación de ustedes y en el caso de Alessandra? Bueno, pues en lo que nosotras encontramos, pues estaba más relacionado con los roles de género. Entonces, digamos, ya cuando las niñas están más grandes, entonces ya las ponen como con las responsabilidades de que tienen que cuidar a los más pequeños, de que tienen que hacer los trabajos del hogar, de que tienen que cuidar a las personas de la tercera edad. También otro problema es el embarazo adolescente. Pues que esto es algo que pues las niñas se salen del colegio para tener al hijo, para cuidarlo, luego se ponen a trabajar para poder mantener a su hijo. Entonces, como que todos, lo que nosotros encontramos es que las tasas de deserción en los niveles escolares más altos están muy conectados con los roles de género y el embarazo adolescente. Ajá. Gracias, Esmeralda. Alessandra. Tu micrófono, Alessandra, tu micrófono. Perdón, se me había perdido la ventana. Totalmente en la misma línea, porque es que el sistema educativo reproduce esos roles. Investigadores de la Universidad Nacional, por ejemplo, hicieron una revisión de los pensum de economía en distintas universidades. Las referencias a autoras mujeres son mínimas. Los ejemplos que están en los textos siempre ponen al hombre trabajador y a la mujer que cuida. Entonces, hay muchas prácticas y cosas que hacemos que están muy naturalizadas y no nos las cuestionamos y que reproducen esos roles de género y le están diciendo a las mujeres que están pues, estudiando ingenierías como esto no lo hace una niña, o porque, por ejemplo, compañeros nuestros, César, cuando se refieren a las estudiantes les dicen las niñas y los chicos son los hombres. O sea, ese tipo de prácticas hace que también se sigan reproduciendo esos roles de género y que además continúe ampliándose esa brecha de desempeño y también, por ejemplo, las mujeres no aspiren a continuar sus estudios de posgrado, tanto como los hombres, o que no aspiren a salarios más altos, tanto como los hombres, porque además cuando salen al mercado laboral les da miedo negociar su sueldo, porque pues de todas formas en su proceso formativo se ha venido como apaciguando si de pronto son muy ambiciosas y demás. Entonces sí, por más que estamos en el mismo salón, en el tablero les decimos lo mismo, en nuestras prácticas pedagógicas no es así. Nuestras prácticas pedagógicas continúan reproduciendo esos estereotipos de género y marcando esas diferencias que casi siempre ponen a las mujeres en desventaja. Es lo que se ha mostrado en la literatura. Y para nuestra universidad, en la encuesta le preguntamos a las personas por una serie de frases sexistas y pues claro, sí. Y si las escuchaban de los docentes, sí. Les preguntamos a los docentes si ellos tenían prácticas sexistas y muchos dijeron que sí, que las tenían. ¿Y alguna en particular, la que más haya sobresalido como prácticas? Prácticas.
Usted, ¿Cómo? mamita, tome los apuntes que usted tiene mejor letra, ¿no? Profesora, usted que hace también las actas. Sí, esas cosas de sacar adelante procesos y escribir y todo lo que es carpintería y el cuidado de los otros, siempre los tenemos que hacer todas estudiantes o profesoras en nuestro rol de profesoras o administrativas en las que están en trabajos administrativos. Por supuesto, es en promedio, ¿no? Hay hombres que también lo hacen, pero predominantemente lo hacen las mujeres. Y a los chicos, otra frase sexista que escuchan con mucha frecuencia, que lo marcaron los estudiantes, es que ellos no tienen por qué llorar. Ajá. Y Otra a la estas cultura alturas machista. todavía sale ese Sí. tipo de cosas. Sí, sí. Hay prácticas que Eh, no se han erradicado. Bien, a propósito de esas prácticas o creencias, Esmeralda, Andrea, Alex y Sina, allá en donde estás, ¿qué creencias y qué mitos se han podido ir derribando fruto de sus investigaciones? Bueno, más bien que arreglando, yo creo que nosotros confirmamos un machismo prevalente en la toma de decisiones de los hogares en la región atlántica en Colombia. Ajá. Entonces, esa nos pareció muy preocupante confirmarla. Tenemos esa hipótesis de que es básicamente por un machismo cultural y un poco como generalizado. Queremos indagar más por eso, pero la otra que tenemos y que hace parte de nuestra agenda es cómo el conflicto armado, y perdón que haga un pequeño paréntesis, sí no se tiene que retirar, ya creo que son como las 9:30 de la noche, entonces les estamos mandando unos saludos a todos ustedes, que muchísimas gracias por la invitación y encantada de participar y de volver a desenterrar el español de ella. Sina, La thank you otra, very much, Sina. Sí, Andrea, continúa. La otra práctica, lo otro que nosotros tenemos la hipótesis, precisamente por los resultados que vimos en la primera fase y que tenemos que seguir explorando, es el tema de la violencia en Colombia. Entonces, cómo es tan cruel que una violencia física contra los hombres, que termina exterminando a los hombres, que termina quitándoles, asesinando a los padres de familia, a los hermanos, a los hijos varones. Y que se vuelve hacia la mujer más hacia un tema de abuso sexual, termina de alguna forma empoderando a la mujer mucho más que a una mujer que no ha sido víctima del conflicto. Entonces, el hecho de que ya no haya un hombre que tenga acceso a la tierra hace que las mujeres tengan acceso a la tierra. Indudablemente, sin esta igualación de roles de género, completamente perversa hacia el opuesto. O sea, pensémonos también en las que fueron las victimarias del asunto, es decir, las guerrilleras, las mujeres guerrilleras y las mujeres paramilitares, que en el país, pues, por primera vez tienen acceso en igualdad, digamos, de condiciones, sin llegar a entrar a todas las otras discusiones acerca del aborto y quién hacía las labores del cuidado dentro de los campamentos, pero es el poder que implica el sostener el arma desde una mujer en igualdad de condiciones de los hombres. Que es cruel, vuelvo y lo digo, no lo estoy celebrando, pero que ha sido, que digamos que si queremos probar cuál ha sido esa brecha, en dónde está la brecha de las mujeres que fueron víctimas y no víctimas, y creemos que el conflicto armado como que sí genera algún tipo de empoderamiento, una obligación a levantarse por sí solas, levantar a sus hijos y levantar a sus familiares, que implica un nivel de empoderamiento completamente diferente a todo lo que implica el concepto de empoderamiento desde Cabildo. O sea, un agenciamiento casi que negativo, pero que de todas maneras es igualador. Pero esa tendremos que probarla el otro año. Sí, muy bien, Andrea, gracias. Alex, ¿qué mitos, qué creencias se ha podido? Por un lado, Andrea decía algo y es ratificar ciertas explicaciones de tipo cultural,
pero también además de ratificar qué mitos y creencias se han podido derribar a través de las investigaciones. En este caso, pues yo no creo que lo hayamos podido derribar, pero voy a hacer referencia más a hipótesis nuestras que traíamos y que pues raro fueron refutadas por la evidencia, y es que nosotras esperábamos que en Colombia también, porque así lo vimos inicialmente con educación básica, así como se veía en el mundo, a las mujeres les fuera mejor en lenguaje que a los hombres. Como a ellos les iba mejor en matemáticas que a las mujeres, pues fuera así como se ve en el mundo, pero resulta que no. En Colombia a los hombres les está yendo, por lo menos en la educación superior, mejor tanto en matemáticas como en lenguaje. Entonces, no sé si es un mito, una creencia, pero porque siempre dicen, sí, las mujeres les va mejor en lenguaje, porque no, en promedio no está siendo así. En promedio les está yendo mejor a los hombres en lectura crítica también. Cosas que hemos podido evidenciar, pues por lo menos con las entrevistas y con la respuesta esta que también dan a las encuestas, que a mí me llama la atención, sobre todo en los grupos focales, cosas que vienen saliendo, es que las mujeres tienen un comportamiento. Me silenció alguien. Ya. Vemos que hay unos grupos de mujeres que hacen todo pues como muy eficientemente, ascienden rápido, publican mucho, y hay unas que están más rezagadas. En cambio, el comportamiento, por lo menos de los investigadores hombres, es más homogéneo. Es casual porque también cuando salen los comentarios es, no, si ella llegó a ese puesto es porque es una berraca. O sea, para poder llegar a lo más alto tienen que ser excelentes. Todo, ¿no? O sea, hasta el derecho a ser vagas yo creo que vale la pena también que lo reivindiquemos. No todas tenemos que ser así sobresalientes. Yo tenía una pregunta que no sé si alcanzo a hacer para el grupo de Andrea y Esmeralda. Dale, ¿Sí? dale. A propósito de estos programas y políticas de equidad de género, ¿qué posibilidades ven ustedes de que uno pudiese evaluar el impacto y la efectividad de estos programas a partir de instrumentos que midan el empoderamiento? Lo digo por esta preocupación que tengo a raíz de lo que he visto, y es que muchos gobiernos locales le entregan subsidios a las mujeres y consideran que esa es una inversión, pero cuando uno va a ver, pues ellas reciben el subsidio y se lo entregan al esposo para que administre el recurso. Entonces, no sé si el instrumento tal como está serviría para medir el impacto de esas intervenciones, o ustedes pensarían en una versión modificada que priorice algunas cosas. No sé, hay una consulta. Sí, yo creo que se puede hacer. Digamos, nosotros pensamos más el índice de empoderamiento muy en el sentido de empezar a mirar grandes metas de cierre de brechas a lo largo del tiempo en términos de empoderamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, sirve como línea de base, que no lo teníamos y lo perdón, y lo empezamos a tener a partir de este momento. Hubiera sido ideal y lástima que en el marco de la pandemia, la INS que se hace cada 5 años, pues no se pudo hacer el año pasado. Hubiera sido deseable que se hubiera hecho el trabajo de campo para tenerla lo más pronto posible, porque siempre, digamos, es esa base de datos que para lo que tiene que ver con niñez, con familia y con equidad de género es fundamental de tener. Pero yo creo que yo haría una modificación de lo que estamos hablando, específicamente cogiendo las intervenciones y sus objetivos, digamos, desde lo social. Entonces, se me ocurre así como rápidamente, Familias en Acción, en la que sabemos que eso ocurre, en la que en algunos casos ocurre que la mujer es la que es la principal receptora del dinero y termina entregándoselo al hombre o al jefe del hogar hombre, para que haga los gastos que sean necesarios. En ese marco de Familias en Acción sí se han hecho evaluaciones en las cuales hemos encontrado empoderamiento, sobre todo monetario, por parte de las mujeres,
De hecho, se ha encontrado un incremento de la violencia intrafamiliar del hombre hacia la mujer, es decir, cuando la mujer es la que empieza a tener recursos en el hogar, entonces replica las prácticas nocivas de género, pero también que los gastos que se dan a partir de las partidas o de los subsidios que se han destinado para las familias se terminan gastando cuando es la mujer la que toma las decisiones de en qué se gasta el subsidio, se terminan gastando mucho más en el bienestar de los niños. Entonces, creo que sí se puede hacer, creo que deberíamos es de fomentar más que este tipo de preguntas y este tipo de otras metodologías más allá de lo cuantitativo nos permitan capturar el empoderamiento femenino desde la ejecución de los programas y de los subsidios condicionados o no. Creo que es posible hacerlo. Y creo que la disciplina de políticas públicas está avanzando rápidamente y está avanzando rápidamente en términos de hacer unos análisis mucho más cualitativos, mucho más pensados en escuchar al verdadero beneficiario, y creo que esa es una ganancia que incluso se evidencia en las evaluaciones que se están haciendo desde hace un par de años, unos 2, 3 años desde el Departamento Nacional de Planeación, que les invito a que también las revisen, que ya no son solamente enfocadas en randomized control trial, sino que también están utilizando procesos, coordinación institucional, es decir, ya nos estamos ampliando en más metodologías. Gracias, Andrea. Lamentablemente, no sé si es encendida de cámara Esmeralda, es porque quiere participar, entonces prepárate, Esmeralda, y lamentablemente por el tiempo nos toca ir terminando, entonces Esmeralda, tienes el privilegio de cerrar, y para todas y todos les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta tarde, al equipo de Andrea, Esmeralda, Sina allá en Holanda, y Alessandra Cortés aquí desde la UIS en Colombia. Nuestro agradecimiento termina entonces, Esmeralda. Sí, quería decir brevemente con respecto a la pregunta de Alexandra, la manera más fácil de modificarlo, bueno, primero hay que tener en cuenta que, digamos, el dinero en este caso sería un recurso, como yo lo expliqué en la presentación. Entonces, el dinero no es necesariamente como de empoderamiento, sino es como un recurso que tiene la mujer para que ella pueda tener como, por ejemplo, en su casa, bueno, o con su pareja, como un nivel de negociación al mismo nivel que el de su esposo. Entonces, como que sería ver cómo ese recurso monetario que tiene la mujer que no tenía antes está afectando la toma de decisiones, ya sea como en su vida personal o dentro del hogar. Entonces, digamos, en nuestro indicador la manera de cambiarlo sería como en la parte de recursos el indicador ya no sería educación, sino sería, ¿tiene o no este recurso monetario que le están entregando? Y cómo ese recurso está afectando la toma de decisiones de la mujer. Y digamos, en los logros se vería en qué resultados está teniendo ese dinero que ella está recibiendo y que se espera que ella esté manejando. Y creo que eso sería como lo único que... Gracias, Esmeralda. En el chat, gracias. Esmeralda, Andrea y Sina nos dejaron un enlace para que ustedes puedan encontrar su investigación. Y una buena noticia, Alessandra nos dice que al final del año saldrá un libro precisamente sobre todo esto que vienen trabajando en equidad de género. Así que les agradecemos a todas y a todos su presencia, una rica participación. Nos quedamos en punta con ganas para otros avances de sus investigaciones y exploraciones posteriores. Hay un enlace que desde U21 nos han dejado para que evaluemos lo que ha sido de nuestra satisfacción en el evento. Así que ustedes allá lo pueden responder virtualmente. Así que un abrazo para todas y todos. Muchas gracias.